I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, J. Villaluenga, bienvenido a este Psych and Roll 118. ¿Qué tal, cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí me has pillado un día libre de trabajo, así que tranquilo para conversar contigo lo más cómodo posible. Encajando horarios, que es algo que siempre os agradezco a todos los participantes de este podcast. Al final me lo tomo como una responsabilidad porque no dejáis de regalarme, entre comillas, vuestro tiempo. Vamos a hacer buena la decisión, como me gusta a mí decir siempre. Y Jota, te cuento, porque tú sabes, creo, que tienes en la cabeza que yo siempre hacía la misma pregunta, he hecho durante más de 100 episodios la misma pregunta al empezar el podcast, que es ¿quién eres fuera del baloncesto en este caso? Y para la gente que actualmente no esté vinculada a esa disciplina, pues quién eres fuera de tu profesión, ¿no? Pero hace poco he sacado una baraja de cartas con un compañero, se llama Rubén, que lleva una cuenta de Somos Barullo, dedicada a lanzar barajas para tener mejores conversaciones en diferentes ámbitos. Y yo un día le dije, hostia, Rubén, ¿por qué no hacemos algo para deporte, ¿no? Para tener mejores conversaciones en estas disciplinas, para mejorar la sinergia entre equipos, jugadores, entrenadores, o para cuestionarte tu propia relación con la profesión deportiva, ¿no? Así que estoy haciendo esta prueba en los primeros episodios de esta temporada, lanzando una pregunta de cualquiera de las 50 que esté en esta baraja, Jota. Así que mientras tú y yo estamos hablando, pues voy a barajar y la que te toque, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos un poquito con un toque de azar que para romper el hielo yo creo que está bien. ¿Te parece? Sí, aquí estamos para que me conozcan, así que lo que salga, bienvenido sea. Lo que salga lo afrontamos. Me quedo con esta. Jota, ¿qué sueles hacer para aliviar tu frustración? Y si lo sustituirías por algún comportamiento. Pues muy buena pregunta la que ha tocado. A ver, me suelo frustrar a menudo porque soy una persona muy, muy ambiciosa, muy enérgica, muy pasional. Entonces, ese tipo de personalidades nos solemos llevar buenos fiascos de vez en cuando. Por suerte, con la edad, pues uno va ponderando las cosas y frustrándose menos, o lo intento. Y lo que suelo hacer, pues, primero de todo, hablar con mi madre, hablar con los míos, pero mi madre casi siempre, o siempre la primera. Y luego intentar, pues, por suerte tengo 2 perros maravillosos que me encanta caminar con ellos por la montaña y si puedo y tengo tiempo y fuerza, deporte, ¿sabes? Pero en ese orden. Voy a interrumpirte aquí un momento para contarte la nueva novedad de Psych and Roll. Y es que he lanzado una baraja de cartas con Somos Barullo. Y si llevas tiempo aquí sabrás que la primera pregunta del programa siempre ha sido la misma a lo largo de estos años. Y para encarar la última temporada del podcast he decidido darle una vuelta de tuerca porque considero que ya es hora de otorgarle a tu pelota una mejor conversación. Porque cuando te centras en el rendimiento, al final te acabas olvidando de lo más importante, las palabras. Por eso te he traído un taburete sobre el que te puedes apoyar. Una baraja de cartas, sí. 50 preguntas que mejoren la relación con tu deporte, la sinergia entre los componentes de tu equipo o el rendimiento de los deportistas con los que trabajas. Aquí está mi granito de arena, en forma de interrogantes que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho más, o yo haber tenido la valentía como para afrontar estas preguntas.
Es un juego, sí, pero si tú quieres, no es un juego. A lo largo de estos ya más de 100 episodios que lleva Psych and Roll a su espalda, sabes que nunca te he pedido nada. Así que adquirir tu baraja puede ser una buena manera de apoyar el programa en esta recta final. Te he dejado un enlace en la descripción de este episodio. Ten cuidado, porque si lo atraviesas empezarás a tener mejores conversaciones. Te dejo ya en paz y que sigas disfrutando del podcast. ¿Te ha ido notando? Hablábamos antes fuera de micro, ¿no? De la madurez, del cambio que te da la edad, que al final, por mucho que lo pretendamos, no podemos tomar las mismas decisiones a nivel de impulsividad y de inconsciencia, entre comillas, cuando tenemos 20, 25 años, que cuando ya adquirimos otro tipo de responsabilidades. Si te revisas ahora un poco con el J del pasado, ¿notas algún cambio específico en esa gestión de la frustración, o puede vestirse con otro nombre, del malestar, del miedo, de las dudas, ¿no? De la inseguridad? A ver, en el fondo sigo siendo el mismo J ingenuo, joven y rebelde, ¿no? Pero como que ahora a veces las decisiones o los comportamientos los pienso varias veces, ¿no? Eso que te enseñan de pequeñito, ¿no? Piénsalo 2 veces. Es uno de los mejores consejos que te pueden dar. Lo que luego lo de siempre, ¿no? La teoría es muy bonita y muy fácil, pero ponerlo en práctica, a veces hay personas o situaciones que te lo ponen muy difícil. Pero sí, lógicamente, yo no cambiaría nada de mis decisiones personales. Si me equivoqué, si acerté. Cuando tenía 25 o más joven, o ahora que soy mayor. Porque al final, bueno, una de mis máximas en esta vida es que no tienes que dejar de ser tú mismo, porque solo tenemos una vida, solo tenemos un nombre, una personalidad, un apellido, y que te va a llevar toda la vida. Y para mí una de las cosas muy importantes es dejar un legado. No un legado tipo Messi, Jordan o Mbappé, sino un legado pues a los tuyos, a las personas que tocaste cercanas. Yo siempre digo lo mismo. Yo, precisamente hace poco, una de las personas, un periodista que ahora escribe en un periódico, pues cada X tiempo, pues cuando hablas con él y tal, siempre te recuerda o se retrotrae a cuando tú le diste la oportunidad. Porque cuando eras jefe de prensa en el Granca, pues hay muchos medios pequeños o redactores que estaban empezando, y que otros medios a lo mejor le ponían más trabas, o otros clubes, perdón, otros equipos. Y yo soy de una mentalidad abierta y de dar oportunidad a todo el mundo. Entonces, igual de bonito es dar la oportunidad como que te lo agradezcan, ¿no? Entonces, por eso te digo que arrepentirse no suele estar en mi diccionario. Aprender sí, aprender y mejorar sí, pero arrepentirse no, porque si tomaste esa decisión, en mi caso, el 100% de las veces ha sido o sea, mirando el bien, casi siempre de los demás antes que el mío, y a veces salí perjudicado, lógicamente. Pero bueno, a no ser que me dé un golpe en la cabeza o me pase algo raro, o tome algún psicotrópico o setas alucinógenas, no voy a cambiar eso nunca. O sea que, y a mi hija todavía no entiende, porque no tiene ni 3 años, pero una de las cosas que le enseñaré cuando sea más consciente, ¿no? Que tiene que ser ella misma y tomar decisiones y apechugar con ella, y que el apoyo de los suyos lo va a tener siempre. Total. Y hablando precisamente de tu hija, me parece súper bonito que aunque obviamente vayamos adquiriendo una madurez y este concepto que hablabas de pensártelo 2 veces, yo cada vez soy más fan de que considero que no debemos de perder ciertos matices de cuando éramos niños, ¿no? De esa falta de pensártelo, del tomar la decisión y luego valorarlo, del explorar, ¿no? Creo que ahora se está construyendo una sociedad muchísimo más rígida y que ya no se explora, siempre pensamos el rédito o el beneficio que vamos a obtener de ciertas cuestiones, y creo que generando un camino en paralelo es bonito que mantenga ese J de hace unos años, ¿no? Que mantenga esa personalidad que al final es lo que te hace, entiendo, sentirte vivo, ¿no? En el día a día también. Sí, lo repito siempre con mis amistades y mi familia, ¿no? Para mí lo más importante es dormir tranquilo por las noches, y habré cometido errores, al final habré hecho cosas mal, seguramente, no soy perfecto ni lo busco, pero nunca he mirado por mi beneficio en perjuicio de otra persona. No lo haré nunca. Y si salgo perdiendo a nivel laboral, a nivel económico, a nivel personal, pues mira, pero te digo, no voy a cambiar mi forma de ser, y a veces pues me he tenido que frenar a tomar decisiones en caliente, porque la vida es muy larga, ¿sabes? Depende de cuál la miremos, a veces corta, a veces larga, pero cuando entras en una racha, en una mala racha, en un hoyo, como se suele decir, se te hace todo muy largo, muy eterno, ¿no? Entonces, lo mejor es
mi mayor consejo que puedo dar es ese. Si eres tú mismo, vas a tener otras preocupaciones, otros problemas. Ganarás menos dinero, la gente a veces te dejará de llamar o de aparecer, pero yo digo, la tranquilidad que te va a dar ser tú mismo y no cambiar por otras personas, otras situaciones, eso no lo cambio por nada. Jota, cuando salga este episodio voy a estar en Japón. Me voy allí una semana, mi viaje soñado por siempre. Y estoy leyendo bastante sobre, verdad, que es una cultura que siempre me ha llamado la atención y que tenía bastantes conocimientos, pero ahora esta última semana estoy muy inmerso, ¿no?, en leer sobre ellos, sobre ciertas cuestiones. Y en el contexto profesional hablaban de que allí no está bien visto la gente que toma decisiones desde el punto de vista egoísta para sobresalir sobre los demás, ¿no? De hecho, que son hasta castigados en el sentido de que se les ve como amenaza y en empresas no solo dejan de crecer, sino que acaban entrando en un ostracismo tremendo, ¿no? Y yo me preguntaba, al final siempre hemos visto a la cultura estadounidense como la individualista, ¿no?, la productiva, la capitalista, y me da cierto miedo que las culturas mediterráneas, en este caso la española, que siempre se han caracterizado por esa colectividad, esa cultura más social, mi percepción es que se está perdiendo esto totalmente y que cada vez entramos más en ver los beneficios de lo que hacemos para mí, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Y como lo hemos hablado antes también de entrar a grabar, me gustaría saber tu opinión sobre esto, porque además va en consonancia justo con lo que acabas de comentar. Sí, no, primero te iba a decir, ojalá que esa cultura japonesa traerla a España y a Canarias en particular, donde estoy yo, en África, pero desgraciadamente no. O sea, yo creo que desgraciadamente para mí, una opinión muy personal, cogemos lo peor en este caso de Estados Unidos, que lo has nombrado tú. O sea, Estados Unidos, yo no he estado personalmente, pero vamos, casi todo el deporte y cultura, yo me alimento, vamos, como casi todo el mundo de ahí, y tiene cosas maravillosas y gente maravillosa, ¿no? Pero esa mentalidad, esa cultura de aplastar, de avanzar a costa de quien sea y de lo que sea, vamos, choca de frente con mis principios también, mi ética, ¿no? O sea, yo, como te comentaba antes, yo nunca voy a hacer algo que perjudique a otra persona y mucho menos mi propio beneficio, ¿no? Al revés, cuando una persona necesita mi ayuda, dejo mi tiempo, mi vida, mi trabajo, incluso mi familia, si lo requiere, para ayudar, porque vivamos 10, 15 o 300 años, para mí uno de los pocos sentidos que tiene estar en este mundo es ayudar a los demás. Y nos iría muchísimo mejor si tuviéramos esa mentalidad y si lo hiciéramos de verdad, porque mucha gente dice, no, sí, yo ayudo al prójimo, no sé qué, pero no lo aplican, o lo aplican poco. Entonces, la ayuda real, ¿no? Que cambia personas, que cambia vidas, que cambia perspectivas, ya sea con una charla, una conversación, escuchar simplemente, un abrazo, una oportunidad laboral. O sea, se puede ayudar de muchísimas maneras y desgraciadamente hoy en día, pues, nuestra cultura se está empapando de todo lo contrario, ¿no? De aplastar lo que esté delante para conseguir mis objetivos personales o económicos, ¿no? Las miras a veces, ¿no? Estamos obsesionados con tener más, tener más, tener más. ¿Tener más para qué? ¿Sabes? Si nos vamos a morir igual, ¿sabes? Y se puede vivir con menos, ¿sabes? Pero hay gente que es así, mucha gente, y bueno, hay que convivir con ellos y aceptarlo. Total. Al final, el juego del calamar, que lo hablábamos antes, no estaba tan equivocado, ¿no? Sí, lo que te comentaba, que hay un vídeo del protagonista coreano de la serie, lo entrevistaron en un late show de estos de Estados Unidos, creo que era Jimmy Fallon, si no recuerdo mal, o Jimmy Kimmel, y lo comentaba, ¿no? Que es una reflexión muy, muy acertada para mí, que la sociedad actual no dista mucho de lo que se ve en el juego del calamar, ¿no? De que la gente está dispuesta a hacer cualquier treta, trampa para ponerse en la fila de la vida o la fila del trabajo por delante de los demás, ¿no? Y esa obsesión de ser el primero, o entre los primeros, o sea, no, para mí no nos va a llevar a otro sitio que al abismo, ¿no? Porque, no sé, es un mundo global donde todos tenemos nuestros sueños, nuestras ambiciones, pero no hay que pisotear al otro, ¿no? O sea, si yo quiero llegar hasta aquí, pero la vida me ha puesto aquí, pues aceptarlo y tal. Y si hay otra persona que llega más arriba que yo, o está en un sitio mejor que yo, tiene más dinero, más casas que yo, pues darle enhorabuena y siempre que haya sido de manera lícita, pues alegrarte por esa persona, ¿no?
no sé, es mi visión de la vida muy simple, a lo mejor muy ingenua, pero no sé, yo siempre he sido así y por ahora voy a seguir siendo así, ¿no? La que te hace dormir tranquilo, que no es poco. Parece algo nimio, pero algo que vas a hacer todos los días. Entonces, por lo menos vamos a intentar construir un día que nos haga descansar bien, por lo menos con la conciencia tranquila, claro. Sí, no, tío, es que yo todas las noches, de manera innata, como que mi cerebro se resetea y repasa todo lo que ha hecho en el día, a nivel personal y profesional, ¿no? Incluso de madrugada a veces me despierto y apunto una cosa para el día de mañana o tal. Y no sé, la única manera de mejorar para mí, ¿no? O sea, porque todos queremos ser mejores personas y mejores profesionales en lo nuestro. Pero lo que te decía, sin dar codazo a los demás, ¿no? Que es como Claro. las carreras de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, si no te descalifican, ¿no? Ojalá la vida real fuera igual, ¿no? Pero como Ojalá. dices tú en la sociedad de Japón. Pero en España en particular, y la experiencia muy cercana que he tenido yo, desgraciadamente se premia lo contrario, ¿no? Los trepas, los aduladores, los que se arrodillan ante el poder, son los que suelen subir en la fila. Pero bueno, como te decía, yo estoy tranquilo como estoy, como soy, y nada, que les vaya bien al resto, no le deseo mal a nadie. Total. Jota, no sé si ahora hablando contigo me surgía la idea de esto también son cuestiones personales, obviamente que la gente se lo tome siempre desde esa perspectiva, pero creo que se ha perdido un poco también la cultura del agradecimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues ahora que ya llevo varios años en la profesión de psicólogo, hay muchos estudiantes o gente que está arrancando que me escriben mail, me preguntan por Instagram, Javi, ¿qué puedo hacer para dedicarme a la psicología del deporte? Me gustaría empezar, ¿qué me recomiendas? Tal. Y a mí me gusta tomarme el tiempo, a veces tardo más, a veces tardo menos, pues obviamente las semanas no, por suerte para mí cada día es distinto, por ahora lo veo como una suerte. Y me gusta pues, escribirle o varios audios o un mail lo suficientemente extenso porque es lo que a mí me hubiera gustado tener y lo que recibí de algunas personas cuando empecé en la profesión, ¿no? Y luego hay veces que pasan la semana y me doy cuenta y digo, tío, yo le contesté, le escribí a esta persona que me tomé mis 10, 15, 20 minutos para darle una respuesta lo más personalizada y ajustada posible. Y luego ver los mensajes en Instagram que he leído o los mails que no son respondidos con un Javi, gracias, me gusta o no me gusta. Y como que me genera curiosidad como que hayamos también generado ese utilitarismo en las relaciones que ni siquiera nos veamos como necesario el decir, oye, tío, esto de puta madre te lo agradezco mucho, o esta conversación, o esta ayuda, porque me parece una pena, de verdad, me parece triste. No es que ni me enfade, es que me parece triste. Sí, esa es la palabra, eso te iba a decir, que ya enfadarse sirve de poco porque te perjudicas a tú mismo, pero sí, es una decepción continua, ¿no? Porque gente que tú empleas tu tiempo, tu conocimiento, tu buena voluntad y te dejan en visto, ¿no? Como se dice en las redes sociales y demás, pero es que te pasa en la vida real, ¿no? Sí. Y, digo, afortunadamente, recientemente, como te comentaba, ha habido varios casos de personas que cuando hablo con ellas siempre me lo recuerdo. Y yo antes de avanzar en ese tema, te voy a comentar, cuando yo fui por primera vez a un psicólogo, curiosamente, cuando ya terminé el tratamiento con él y por suerte me curó, me ayudó a seguir adelante, que si quieres hablamos del tema, el cambio de consulta y de teléfono. Y yo me sentí tan mal de no darle las gracias y lo encontré, me acuerdo, por LinkedIn y pude darle las gracias, ¿no? Porque, ¿sabes? Aparte de lo mucho que me ayudó y me cambió, como te comentaba antes también fuera de micro, Sí. la vida, la visión sobre la psicología en este caso. Y ahí sí que no dormía tranquilo, no dormía tranquilo hasta que pude darle las gracias. Y digo, cada vez que he tenido oportunidad, incluso su padre vivía aquí en Santa Brisa, en el pueblo que vivía yo, le he podido dar las gracias y hemos seguido teniendo el trato porque era un psicólogo muy cercano, incluso hablaba por WhatsApp. Y demás, pero tío, como decía antes, igual de bonito es que tenga la oportunidad como dar las gracias. Entonces, no sé, hemos llegado a una cultura de usar y tirar, ¿no? De como si fuéramos bolsas o cajas, ¿no? Ya te he usado, ya pues que venga la siguiente caja, ¿no? Y como tú decías, es triste, muy triste, pero porque debería ser una cadena, ¿no? O sea, tú me has ayudado, yo te ayudo, yo ayudo a otro, tal. Y el agradecimiento es igual de importante que ayudarse, ¿no? Porque o sea, muchas veces damos por sentado cosas o conversaciones o momentos y no lo vamos a volver a vivir, ¿sabes? Ya sean los negativos o los positivos. Pero Total. cada momento, cada persona que nos encontramos en nuestra vida, ¿sabes? En nuestras cabezas todos tenemos miles de personas anónimas que en su día nos ayudaron a cualquier tontería o a cosas importantes
y de agradecer de primero de ser humano, ¿no? ¿Sabes? Tal Algo cual. innegociable, ¿no? ¿Y alguna vez te has arrepentido de ser un ser humano, valga la redundancia? ¿Tu trabajo en tu vida personal? A ver, el arrepentimiento va y viene, ¿no? Como, o sea, yo no me suelo arrepentir de mis hechos, como te decía antes, porque al final no lo he hecho, o sea, lo he hecho por un bien común, un bien final, ¿no? Y si esa persona no lo ha valorado o no ha obtenido el resultado deseado, tampoco me voy a torturar, ¿no? O sea, Mm. lo bueno de esta vida es que ninguno somos iguales unos a otros, una de las cosas buenas y malas. Si fuéramos todos iguales sería aburrido. Y entonces por eso cada uno pues te valora de una manera, cada uno te agradece de una manera, cada uno se acuerda de ti más o menos. Entonces, uno, como te comentaba, yo cuando un amigo, una persona, un ser conocido, tenga gente que he hablado con él 2 veces o he hablado 1000, yo le voy a ayudar. Y gente que a lo mejor está varios años sin hablar, que han aparecido en mi vida por motivos X, aquí me van a tener siempre, ¿sabes? O sea, no, yo no concibo la vida de otra manera, ¿no? Incluso, bueno, mi familia cercana cuando, al igual que a veces necesito ayuda de cualquier tipo, pues siempre la han tenido, ¿no? Porque, no sé, es mi concepto de sociedad y de civilización, ¿no? O sea, si yo sé hacer algo que la otra persona no sabe y le puedo ayudar, pues ¿por qué no lo voy a ayudar? ¿No? O sea, si paso estamos, ¿no? Luego están las profesiones, lógicamente, que hay que cobrar Por por tu supuesto. trabajo, pero a nivel personal, digo, si yo puedo hacer un favor a una persona y demás, pues, o sea, yo, precisamente en mi profesión, he llevado a redes sociales, he hecho planes de comunicación, consejos a gente que ni les he cobrado ni se me pasa por la cabeza cobrarles, ¿no? Porque los considero amigos o personas cercanas, ¿no? Entonces, Ya. pues, es un ejemplo muy estúpido, muy simple, pero bueno, Ujú. se puede llevar al más extremo de ayudar y agradecer, porque Mm. son dos cosas maravillosas, tanto ayudar como ser agradecido, ¿no? Ayer mismo, anteayer, había un vídeo de un futbolista, Isi Palazón, del Rayo Vallecano, que agradecía a Paco Gémez, el entrenador que estuvo aquí en Las Palmas y ahora está en Ibiza, que le dio la oportunidad del Rayo. Y dice, si él no me da la oportunidad, saber dónde estaría yo. O sea, Mm. de Granada, creo, ¿no? Isi Palazón. Y a lo mejor estaría jugando en segunda, tercera división y estaría jugando, ¿no? Y ahora está jugando en Europa con el Rayo Vallecano y bien. Y aprovechó la rueda de prensa, la pregunta del periodista para agradecerlo. Es que es algo básico, ¿no? Ya sea a nivel público o privado, ¿no? Totalmente. También está el agradecimiento al postureo, que eso también está de moda hoy en día. Ya. O sea, de dar las gracias sin sentirlas. Pero bueno, Claro. ya te digo, cada uno es de su padre y de su madre, Sí. por resumir. Total. Y Jota, retomando el tema que has lanzado y que voy a aprovechar ya para hablarlo porque eventualmente lo íbamos a hacer. Antes que preguntarte en general por tu experiencia psicológica, te quería preguntar Me gusta mucho hablar de momentos claves para mí en el acceso a un potencial trabajo con un psicólogo, con una psicóloga. Para mí hay un momento clave que es, una vez tú detectas que tienes un problema, el momento de pedir ayuda, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, lo más complicado y lo que más difiere la profesión del psicólogo de otras, porque tú cuando te haces una micro rotura, te doblas el tobillo o te rompes un hueso, pues sabes a dónde tienes que acudir. O cuando, yo que sé, cada vez te estás quedando más delgado por problemas nutricionales o lo que sea, pues también sabes dónde acudir. Pero con la psicología siempre se ve que mañana puedo estar mejor, ¿no? Como que nos sobrevaloramos nuestro impacto en nosotros mismos y me parece peligroso, ¿no? Entonces te quería preguntar, en tu caso era más una cuestión de no ver a la disciplina psicológica con buenos ojos y te quería preguntar qué lo cambió o cómo fue un poco todo ese proceso hasta que dijera, pues mira, voy a ir aquí, no sé si fuiste más o menos convencido, a ver qué me cuenta este tío, o hubo un proceso de análisis donde ya más o menos fue moldeando tu opinión hasta que tomaste la decisión de acudir. Sí, a ver, te cuento mi experiencia totalmente personal. La primera, he tenido dos, como te comentaba también antes. Yo cuando entré en el Gran Canaria, en el departamento de comunicación, entré muy joven relativamente, con 25, 26 años, y yo era bueno, fue el que creé las redes sociales, las puse a andar, como quien dice, ¿no? Y había un compañero jefe de prensa. Al poco tiempo, al año, año y medio, si no recuerdo mal, él se fue, por motivos personales, profesionales, a otra isla a trabajar, y me quedé yo solo. Entonces, claro, yo con poca experiencia, lógicamente por la edad que tenía y las pocas oportunidades que me habían dado
en las prácticas y colaboraciones y trabajos que había tenido por entonces, muy intensos, pero no de protagonismo, ni mucho menos de liderar un proyecto, pues claro, se junta la ilusión, el hambre, el conocimiento que yo tenía con la salud mental, ¿no? Para mí algo totalmente desconocido por entonces. Entonces yo recuerdo que fui, o sea, yo pedí ayuda rápido, o sea, no era más por, o sea, no quería ir en la profesión, que no quería ir ni quería pedir ayuda, simplemente fui. Y me acuerdo que fui a que fue una psicóloga aquí en Las Palmas y no me gustó, no, como que no me sirvió para nada y no, la experiencia no me gustó. Entonces pasaron unos meses, no me acuerdo cuánto tiempo, y entonces también fue algo de salud, ¿no? Como hablabas tú, cuando tienes un problema de tobillo y tal. Y también empezaron unos mareos muy fuertes, que no me dejaban ni conducir. O sea, lo pasé, digo, y estuve meses y meses y meses. Y lo digo, cuando tienes mareo, por lo primero a la vista, el otorrino, que si los mareos, me hicieron una resonancia, estaba todo perfecto. Y al final acá en una doctora de medicina general, que era conocida de mi hermana, y me dijo, lo tuyo es estrés, lo tuyo es ansiedad. Claro, para mí esos conceptos eran totalmente desconocidos. Claro. Digo, estrés, ansiedad, pero yo soy joven, si yo puedo con todo, si yo hago deporte, duermo 3 horas, veo la nevada de madrugada y 500 entrevistas, partido lo que me ponga. Pero claro, el cuerpo, ahí me da cuenta que el cuerpo tiene su límite, ¿no? Claro, cuando eres joven, a nivel de energía, cuando estás estudiando en la universidad, estudias, vas de fiesta, haces deporte, vas al gimnasio y puedes con todo, con 20, 25 todavía tal, pero la cabeza va por otro lado, ¿no? O sea, la cabeza es pequeñita, el cerebro tiene sus 200 millones de conexiones, las que tenga, pero claro, dice basta. Y en mi caso, pues me afectó el tema mareo y por suerte esa doctora, después de muchos meses mal, me lo dijo y yo, busqué un psiquiatra, sí, bueno, creo que el psiquiatra y psicólogo, las dos cosas. Y ya te digo, en este caso, al contrario que la primera experiencia que tuve, que fue muy breve, me cambió en ese momento la vida, porque cuando tienes un problema de salud, y en mi caso grave, que te impide hacer cosas normales, y sufría bastante en el trabajo, lógicamente, y lo llevaba por dentro, me cambió para bien, me curó, y cambió mi visión totalmente de la psicología, ¿no? Luego he tenido otros episodios demás que me han reafirmado mi visión y como también lo hablábamos antes, ¿no? O sea, por suerte, ahora es algo que no sigue siendo tabú en algunas conversaciones o en algunos ámbitos, pero bueno, por suerte ya muchas personas... Es triste que se tengan que abrir personas famosas o deportistas profesionales para que lo veamos como algo normal, porque precisamente para mí quienes más lo necesitan son las personas de a pie, ¿no? Porque Claro. como muchas veces dicen los futbolistas o los jugadores de NBA, sus problemas son otros, ¿no? O sea, el verdadero problema es no llegar a final de mes, el tener una hija que no alimentar, el que te pueden quitar la casa, esos sí son problemas reales, ¿no? Los problemas de los millonarios, que también hay que respetarlos y tienen sus problemas, porque cada uno nos puede afectar, una cosa que a mí no me afecta, te puede afectar a ti y viceversa, o algo que yo veo como un mundo para ti es una tontería. Hay que respetar las mentes y las cabezas de los demás, ¿no? Y para eso están los profesionales, que para algo, ¿no? Formáis y sabéis más que nadie de cómo funciona esta cabecita, ¿no? Yo siempre digo que no hay problema pequeño, ¿no? Mucha gente me viene a mi sesión y me dice, esto sé que es una tontería, y ahí les digo, o sea, aquí no estamos para jugar si es una tontería o no. Si para ti es importante y lo quieres mencionar y quieres que lo trabajemos, mi trabajo no es decirte, vaya estupidez, por supuesto. Obviamente, ni siquiera si fuera tu amigo, nunca mi percepción ni mi postura es esa. Y creo que está bien también comprenderlo. Y ahí, Quijota, te quería valorar personalmente. Me parece súper honesto que aunque no creyeras en la disciplina, como que te dieras la oportunidad de probar, ¿sabes? Yo creo que muchas veces la gente lo ve de fuera y dice, ¿esto a mí para qué me va a servir? Tal, como que hay un prejuicio sin ni siquiera haberte expuesto a eso. Y tú incluso habiéndote expuesto la primera vez y habiendo ido mal, porque esto también puede pasar, la psicología no es un ente que funcione siempre, o sea, hay profesionales, hay personas, hay maneras de trabajarla que funcionan más o menos, hay muchas interacciones, hay muchas cuestiones. Me parece la hostia, de verdad, que aún así siguiera, que fuera la primera vez, aun con ese imaginario sobre la profesión, y que luego repitiera después de buscar todas las razones y ver que era al final una cuestión de estrés, que luego Sí, esto repitiera, me parece la hostia. Como los dentistas, ¿no? No siempre la primera vez pilla un buen dentista, por ejemplo, un buen fisio. Yo tenía un buen amigo fisio que me trataba siempre, se fue por trabajo a Málaga y me costó encontrar un buen fisio que me gustara o por cercanía, ¿sabes? Que pues esto es lo mismo, o sea, lógicamente el primer profesional que te encuentres no te va a hacer, a lo mejor el segundo te me más y el cuarto o quinto tal, pero por suerte a la segunda, un profesional
10. Y aparte como persona, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? En su caso en particular, que no es lo habitual en los médicos, o bueno, no sé si en la psicología es habitual, que me escribiera WhatsApp, ¿no? Cada X tiempo, oye, ¿qué tal? ¿Estás haciendo lo que te dije? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? Cualquier cosa me puedes escribir a cualquier hora. Claro, lo veía más como un amigo, más que como un médico, en este caso un psicólogo. Y obviamente eso, pues seguramente me ayudó a que el problema que yo tenía por entonces, pues lo sacara adelante, que luego esos ejercicios, esa teoría, esos mensajes que él me insertó en mi cabeza y esa filosofía de vida, pues seguramente me haya evitado ir más veces a otros psicólogos, ¿no? Porque o sea, ya no, como te decía antes también, o sea, hay personas que te cambian la vida, hay ángeles, yo lo llamo ángeles, ¿no? Sí. Hay una serie de ángeles que tú conoces en la vida, que la mayoría te los ponen de manera aleatoria, que no los buscas, que aparecen, e incluso algunos no están entre nosotros, y a mí me siguen marcando, me sigo acordando de ellos, y su sonrisa, digo, ¿qué haría esta persona en esta situación? ¿O qué me recomendaría? Y o sea, ya no mi padre, que es el caso más obvio, ¿no? Claro. No sé, tengo un ser querido, pero digo, amigos y conocidos, amigos de amigos, que a lo mejor he tratado poco o nada, o casi nada. O sea, me han ido moldeando mi mentalidad y yo, tío, yo me empapo de todo, de las buenas y de las malas personas, de todo el mundo aprendo. O sea, 100%. Yo no desprecio a nadie, hasta el pensamiento más estúpido le saco provecho, ¿no? Y como tú decías, que cómo saqué esa actitud, ¿no? Para volver al psicólogo, al psiquiatra, yo siempre pienso bien de las personas. La vida, como te decía también al principio, te empuja al precipicio de pensar mal, de ponerte el escudo y la espada a la defensiva, desgraciadamente, por los malos casos que has tenido, como todo. Pero yo de primera siempre pienso bien. O sea, y hasta que no conozco una persona de verdad, no por WhatsApp, por teléfono o por Instagram, hasta que no la conozco de verdad, que al final, como decía la película, nadie conoce a nadie, es imposible, porque no te puedes meter 100% dentro de otra persona, por mucho sea tu pareja o tu padre. Pero yo siempre intento pensar bien de las personas, en este caso de los profesionales, ¿no? Si voy a un médico, entiendo que me va a ayudar. O sea, no creo que ningún médico haya estudiado una carrera, una profesión y se dedique a ello, cobre más o menos para ser mal médico, mal profesional, ¿no? O sea, como los periodistas en cualquier campo, ¿no? Creo que fue Daimiel que le escuché un día que dijo, piensa bien y acertarás. Sí, ¿no? es lo de siempre, ¿no? Es muy fácil decirlo en la práctica, porque o sea, el cerebro a veces lo podemos controlar, pero a veces te obliga a pensar mal y digo, va, a ver qué quiere esto otra vez. A ver, seguro que y a veces, o las apariencias engañan, ¿no? A veces personas que te creías que eran malas personas o malos profesionales, o te has llevado... Yo me he llevado muy buenas sorpresas agradables a nivel personal y profesional, igual como todo el mundo, ¿no? De personas que no esperabas mucho y sí te lo han dado, y al revés, ¿no? Total. Decepciones a mansalva también. Eso es la vida, ¿no? Pues como decías tú, probar, experimentar y aprender, porque la vida es un aprendizaje continuo, desde que nace hasta que se acaba la vida. Totalmente. O así debería serlo. Ahí estamos totalmente same page, misma página. Jota, yo siempre les digo a la gente cuando llega a la primera sesión, les digo, mira, mi objetivo contigo es que dejemos de trabajar juntos. O sea, ahí está como esta percepción de que la psicología es algo eterno, ¿no? Yo cuando escucho, no, pues yo llevo yendo al psicólogo 15 años y es como, hostia, a mí me saltan todas las alarmas. Es como, bueno, tu psicólogo tiene una suscripción o tú estás suscrita a tu psicólogo y le pagas mensualmente como si te suscribieras ahora para ver todos los partidos de ACB de Euroliga, que tienes que estar en DAZN, en Movistar, en el League Pass si quieres ver la NBA. Le digo, yo lo que te quiero generar es autonomía, construir herramientas para que ojalá que no tengas que volver, ¿no? Y yo aquí te quería preguntar, Jota, ¿qué es lo que ahora mismo, cuando te revisas, cuando te notas surfeando esas dificultades, esos momentos, ¿en qué te has notado más el cambio? Sé que ha sido, a cuestión de sensación habrá sido general, pero alguna cuestión concreta, pues no sé cómo te habla o algo más a nivel de gestión emocional, ¿en qué te percibes más cambiado, más sólido en ese sentido? Que te cuento una anécdota de lo que has dicho en los 15 años. Por favor. Una amiga hace poco me reconoció que lleva 16 o 18 años yendo al psicólogo. Y ella misma dijo, necesito un psicólogo para dejar el psicólogo. Porque, claro, ya se ha acostumbrado, ya no es su psicóloga, ya es su amiga, ¿no? Claro. Creo que era cada semana o cada 15 días. Que, como te dije, todo respetable y demás, pero claro,
el objetivo de la psicología no es que lo tengas que llevar siempre, ¿no? Esto como los aparatos, los brackets, ¿no? Los brackets no es para toda la vida, ¿no? Por suerte son 2 o 3 años, dependiendo del caso, pues lo mismo, para que tú luego vueles, ¿no? ¿Y qué me ha cambiado? Pues, a ver, la mayor lección o aprendizaje personal fue a intentarlo, relativizar todo, ¿no? Ni cuando te aplauden o te pasan cosas buenas, estar muy arriba, muy eufórico, ni cuando te critica la persona más importante de tu vida o cualquier persona anónima, te vengas abajo, ¿no? En mi caso personal, como te decía al principio de la conversación, soy una persona muy pasional, porque yo me entrego en todo lo que hago, no consigo la vida de otra manera, y no es fácil, ¿no? En mi caso, pues, te crea ansiedad de manera innata, ¿no? Y a veces no... El último en darse cuenta eres tú, ¿no? Mucha gente que te conoce, oye, a poco, no, es que tú eres muy ansioso, no es que tú eres esta... Y yo, sí, no me cuesta reconocerlo, ¿no? Pasa que la ansiedad, claro, está la ansiedad mala, ¿no? La que te perjudica tu salud, y luego la ansiedad por hacer cosas, ¿no? Por aprender, que esa es la ansiedad buena, ¿no? Pero en mi caso, la mayor lección que saqué o el mayor cambio intrínseco que tengo yo es el de intentar ponderar los éxitos y los fracasos, ¿sabes? Que lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? Es muy fácil decirlo. Sí, sin duda. Hasta que te pasa, ¿no? Sabes que hay días que a lo mejor el vaso lo tienes medio lleno, casi lleno, y una gota te termina de llenar el vaso, ¿no? Y hay días porque estás más tranquilo, más relajado y te puede pasar una cosa medianamente grave y te afecta menos, ¿no? O sea, que el cerebro humano es un misterio, ¿no? Y el cuerpo. Sí. Pero, tío, en mi caso, yo intento relativizar todo tipo de situaciones. Ajá. Me dijo un día una jugadora cuando terminamos de trabajar, me dijo prácticamente eso que acabas de mencionar. Me dijo, Javi, ahora sé que he aprendido a cuando estoy bien no estar tan bien y cuando estoy mal no estoy tan mal, ¿no? Es como he aprendido a achatar, ¿no? Un poquito mi techo y mi suelo psicológico, no a nivel de anestesiar emociones ni de permitirte un momento de euforia cuando hay buenas noticias, por supuesto, no estamos hablando de eso, pero sí a relativizarlo todo, tanto de mitad para arriba como de mitad para abajo, ¿no? Y creo que es un aprendizaje interesante porque al final es lo que te hace mantenerte más estable y más equilibrado para tomar las mejores decisiones posibles a partir de ahí, claro. Sí, el tema es ese, o sea, ni hay que sacar una botella de champán con cualquier éxito o mini éxito, ni tampoco entrar en un agujero de tristeza y decepción cuando no te salen las cosas, ¿no? De manera innata el ser humano nos ilusionamos, ¿sabes? Ya sea por situaciones personales o profesionales, y cuando lógicamente no te salen las cosas, pues la decepción va con ello, ¿no? También lo hablaba al principio fuera de micrófono, ¿no? O sea, yo con la edad que tengo, la perspectiva y demás, pues te llevas a veces te das palos duros que te cuesta asimilarlo, pero tienes que tener la mentalidad de decir, vale, no lo voy a superar a lo mejor hoy, voy a tardar, pero lo primero es eso, tener una conversación contigo mismo, decir, mi objetivo es que esto no me afecte. No tiene por qué ser hoy ni mañana, o sea, ni en 2 horas. Entonces, trabajar contigo y ayudarte. Y si tu círculo más cercano no puede, la siguiente etapa es un profesional, ¿no? Que para eso están. 100%. Jota, quiero ir dirigiendo la charla, la conversación al contexto deportivo, en este caso de jefe de prensa, que es tu profesión y un poco por lo que estamos aquí. Y vamos a ir tocando ciertos palos. Entonces, antes que preguntarte a nivel general, yo siempre he visto al profesional de jefe de prensa como una persona precisamente muy expuesta a los temas que estamos hablando, ¿no? El multitasking, la estimulación constante, el juicio, la exposición, la valoración de lo bueno o malo que soy en función de un criterio totalmente abstracto como son los likes, los retweets, las visualizaciones, las conversaciones, el exponerte a recibir llamadas, a darlas, a críticas. ¿Cómo lo ves tú en general? Porque es una profesión que la veo muy, muy sensible a este tipo de elementos y un poco tu experiencia en ese aspecto. A ver, ser jefe de prensa, depende del deporte, del equipo, de la empresa en particular, ¿no? En mi caso muy particular, ¿no? El baloncesto, la ACB, un equipo como Gran Canaria, ¿no? Pues, aparte en mi caso, es un club que creció mucho de golpe. Entonces, claro, creces a nivel de resultados y a nivel económico y a nivel de comunicación, lógicamente.
No te llaman los mismos medios ni las mismas peticiones, todo va en aumento, ¿no? Para bien, es algo positivo. Pasa claro, si eres una persona sola, como me pasó a mí al principio, o dos, pues al final todo recae sobre ti, ¿no? Y aparte es una profesión donde jefe de prensa suena muy bonito o peyorativo, depende cómo Hay mucha gente que el jefe de prensa es una persona que evita hacer entrevistas, sobre todo en otros deportes como el fútbol, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Que el jefe de prensa, más que facilitar la conexión, pero por la magnitud, ¿no?, que ha querido el deporte, ¿no? Es imposible que un futbolista haga las entrevistas que le diga, aparte de los partidos, entrenamientos que tiene, sino porque, claro, todo el mundo quiere hablar con un futbolista, lógicamente, porque es el deporte rey del planeta. Pero al final es más bombero, apagafuegos, te cantan los marrones, ¿no? O sea, una profesión que hace de todo menos de periodista. Bueno, hablo de mi experiencia particular. Porque a mí lo que me gusta es escribir. O sea, yo estudié periodismo porque me gustaba leer. Yo devoraba los libros de pequeño y los sigo devorando. Y no paraba de escribir. Escribir cuentos, historias, cómics, escribir de todo. Qué bueno. Y dije yo, pues me gusta el deporte. Pues claro, creo que lo hablamos en otra conversación, ¿no? Con 18 años una persona no está preparada para saber qué va a estudiar, ni para qué se va a dedicar el resto de su vida. Vamos, totalmente, uno de los grandes fallos que tenemos innatos aceptados en la sociedad. Con 18 años tú tienes que elegir una profesión y jubilarte con esa profesión, ¿no? Y por eso hay el desencanto personal, decir que pinto en esta profesión o no encuentro trabajo de lo mío, normal, porque no sabes cuáles son tus puntos fuertes ni fortalezas con esa edad, ni sobre todo a qué te quieres dedicar, ¿no? Entonces, en mi caso se juntó pues que me encantaba el deporte, porque había hecho deporte de pequeño y veía todos los deportes con Sportmanía, me acuerdo, como Movistar de pequeño, las televisiones privadas que había por entonces, y me gustaba leer, entonces pues periodismo. Entonces, un jefe de prensa, para mí es un error de concepto, de que cada vez se ha ido tornando más en plan... es como un antivirus en un ordenador, ¿no? O sea, como que bloquea lo malo que quiere entrar en la empresa, está para bloquearlo, y para mí eso es un error. O sea, el jefe de prensa está para facilitar, primero, la comunicación interna de la empresa y segundo, la externa. Pero claro, si la empresa no está bien organizada, empezamos mal. De puertas para adentro, pues para mí es incluso más importante la comunicación interna que la externa. Total. Y luego a nivel externo, pues claro, si eres un club pequeño o yo ahora estoy en un deporte minoritario como el trail running, pues las peticiones son más fáciles de digerir, de gestionar y demás, porque no soy el jefe de prensa de un deportista de élite en concreto, un equipo, o sea, de una empresa en este caso. Pero claro, mi etapa en el Granca, pues había etapas de multitasking, no, de locura, de locura absoluta, ¿no? Pero bueno, tío, por la edad, por la juventud, por la energía que siempre tengo y he tenido, pues lo sacaba adelante, pero claro, a expensas de mi vida personal. O sea, a mi novia ni la veía, con los amigos ni quedaba a veces, por falta de horas, porque directamente no me quedaba energía. Y porque no había, el concepto de día libre no existe. O sea, aparte un periodista nunca puede desconectar, o sea, pero en un caso un jefe de prensa es enfermizo, ¿no? Llega al límite que ya no tiene sentido. O sea, por mucho que cobres o muy importante que sea, en mi opinión no compensa. Y ahora que he salido de esa burbuja, pues lógicamente, todo el mundo me lo decía, mis amigos y conocí personas que me apreciaban más, que decía, pero ¿por qué tienes que trabajar un domingo? ¿Pero por qué tienes que trabajar hasta las 11 de la noche? ¿Pero por qué tienes que viajar no sé dónde? Y yo, es mi trabajo. O sea, entonces, es lo que te gusta, es el deporte que siempre me gustó y practiqué, y ya te digo, lo haría encantado de nuevo. O sea, no es una crítica al trabajo ni a la profesión, sino que dejar claro que es un trabajo que te afecta a tu salud mental y a tu vida personal, ¿sabes? Y como también hemos hablado varias veces, muchos compañeros me escribían pidiéndome ayuda, más psicológica que profesional, al igual que yo muchas veces llamaba a otros jefes de prensa, a otros clubes, a otras empresas, y simplemente escucharnos, o sea, o qué haría esto en mi situación o tal, porque al final lo que ayudarnos es el único sentido que tiene estar aquí donde estamos, ¿no? Y yo, por suerte, siempre he tenido buenos compañeros, jefes de prensa y buenos amigos, amigas que en momentos duros, momentos delicados, pues me han dicho, aquí estoy. Y sin ellos no hubiera acabado mucho peor o me hubiera afectado mucho más, ¿no? Pero es un trabajo que te tienes que organizar bien y sobre todo que te tienen que respetar, que eso es importantísimo, ¿no? Que yo me sentía, sobre todo en mi primera etapa, súper, hiper, mega respetado por las personas que había en el club, en la empresa.
Desgraciadamente, pues eso no fue siempre igual, fue cambiando, pero para mí eso es básico, ¿no? Porque sin respeto no se va a ningún lado, ¿no? Ni en una profesión. Y más en esta que es tan sacrificada, ¿no? Porque, vale, yo puedo aguantar trabajar muchas horas, puedo trabajar aguantar lunes a domingo, pero si no respetas mi trabajo, mi posición, no sé qué pinto aquí, ¿no? Y eso también es algo que suele pasar en el puesto jefe de prensa, ¿no? Que lo ven como, este es el de prensa, este está para, ¿sabes? Y es una posición, una empresa básica para mí. ¿Sabes? Al igual que el departamento de marketing, para mí es más importante una empresa, porque si no entra dinero, ya puedes hacer briguerías y ganar todos los títulos que tú quieras. Que si no hay patrocinadores, si no hay naming, si no hay merchandising, no sirve de nada. Lo segundo más importante es la comunicación, ¿sabes? Porque si no comunicas bien o no das la imagen que tú quieres dar, aunque sea una empresa desastre, si tú lo ocultas, entre comillas, o lo vendes bien, pues esa empresa tiene una buena imagen. Y al revés. Yo veía un vídeo también de una serie de Mr. Robot, una de mis series preferidas, que decía eso. Hemos interiorizado que Steve Jobs era un tío puta madre, era un gurú, era un héroe, cuando toda su fortuna la hizo a expensas de explotar a niños pequeños, ¿no? Entonces, dices tú, claro, la imagen de Apple a nivel mundial es maravillosa, casi todos tenemos un iPhone, o Nike, ¿no? Que también usa, bueno, casi todas las empresas, desgraciadamente, usan empleo infantil. Entonces, por eso te digo que si tú cuidas la imagen de tu empresa, pues vendes lo que tú quieres, ¿no? ¿Recuerda alguna ayuda en específico que te supusiera un punto de inflexión en esa época, hablando con algunos de... Entiendo que por lo que me has contado también en otras conversaciones que hemos tenido, que al final habéis hecho mucha piña entre esta posición pues, tan denostada, tan expuesta como acabas de mencionar. ¿Recuerdas alguna conversación en concreto que te ayudara a aterrizar ciertas Sí, cosas yo o a tenía mi darte cuenta círculo, de ciertas circunstancias? yo tenía mi círculo íntimo, ¿no? De mi lobby de jefes de prensa, ¿no? Tenía 2 o 3 que siempre, en marcación rápida, ¿no? Y ellos al revés, o sea, también yo era el hilo conductor, ¿no? De estos problemas, porque al final, tío, eran problemas que si no me tocaba a mí, le tocaba al otro, ¿sabes? Claro. O sea, problemas que en todos los clubes, todas las empresas pasan, ¿no? Porque los entrenadores son de manera particular, los jugadores siempre dan los mismos problemas, los medios, casi siempre los periodistas quieren lo que quieren, y entonces, pues, yo tenía mi apoyo constante diario de los míos, pero cuando ya era algo más particular, profesional, porque antes tiraba de un compañero que le había tocado estar en mis zapatos, como se dice, o le iba a tocar antes después, ¿no? Y esas conversaciones, esas lecciones, pues tío, yo empecé muy joven, me dieron una responsabilidad que siempre lo agradeceré también al presidente, al gerente que me dio la oportunidad por entonces. Vamos, hasta el día de hoy le estoy agradecido, aunque ya no esté en el Gran Canaria. Pero estuve 13 años allí, con la tontería. Poca Y broma. sí, no, para mí fueron 2 años, pero luego cuando haces la suma dices, coño, que fueron 13, ¿no? Porque a nivel físico y mental, el desgaste, eso sí que no se puede medir. Yo siempre digo la misma broma, cuando llegué tenía abdominales y pelo, y me fui con barriga y sin pelo. Entonces, o sea, como cuando la foto de Guardiola, Luis Enrique, ¿no? Del desgaste de estar en un equipo grande, ¿no? Me voy a hacer a ese extremo, lógicamente, pero siempre hago la broma esa. Entonces, digo, siempre tener un apoyo profesional es importante y también personal, ¿no? Tu grupo de amigos, sobre todo que entiendan de baloncesto, se ponen en tu lugar, porque claro, hay gente que, pues, yo hablaba y que el baloncesto no sé ni lo que era, o el periodismo, o ser jefe de prensa. Claro. Entonces, quieras o no, pues tienes que hacerte amistades y un círculo fuerte de personas que te entienden, porque si yo explico una cosa y la otra persona no le gusta o no entiende el deporte, el concepto, pues aunque quiera no te va a poder ayudar mucho. Entonces, gente que ha vivido, o personas también, hablar con otras personas que habían sido jefes de prensa, que ahora, porque esa es otra cosa, el trabajo de jefe de prensa es un trabajo que normalmente tú eres redactor o locutor de radio, lo que sea, durante muchos años y acabas siendo jefe de prensa. Yo hice el camino contrario, a lo mejor, lo de siempre, Claro. fue un error, fue un acierto, no se sabe. Yo empecé primero jefe de prensa, entonces claro, me quemé entre comillas, porque supone que es un trabajo cómodo de ya jubilarte, tomártelo con calma, pero claro, entre mi forma de ser que no va con eso y que el club me pilló en una etapa de crecimiento, ¿sabes? Porque es lo que yo hablaba una vez con un gerente, digo,
Pero tuvimos una discusión en el buen sentido, un debate, y no estamos de acuerdo en una cosa, y decía, yo me siento aquí en el ordenador, haga muchas entrevistas, muchos artículos, ganemos muchos seguidores, gente que nombrarás tú, o muchos likes o no, voy a cobrar lo mismo. Entonces, mi motivación, ¿cuál es? O sea, Claro. si tú no me marcas a mí un objetivo, un target, ¿qué hago? Me siento aquí en el ordenador a esperar a los partidos, ¿sabes? Entonces, porque era otra mentalidad además. Por Claro. suerte no todos eran iguales. Entonces, por eso te digo que cuando me marcaban listones objetivos tenía que marcar yo, que no es lo ideal, ¿no? O sea, cuando tú estás en una Claro. empresa, la empresa tiene que saber hacia dónde va y hacia dónde quiere ir. Jota, pues me va al pelo esta cosa que has mencionado ahora, porque te quería preguntar por el rendimiento de los jefes de prensa. O sea, ahora que me acabas de mencionar que si el contexto no te dispone de esas metas, ¿no? Es, al final simplemente cumplir checks de hoy es martes toca esto, hoy es miércoles toca lo otro. ¿Cómo te autoevaluabas tú o qué incentivos intentabas marcarte para... Tú me has contado que no, que la pasión es el mínimo exigible, ¿no? Y eso te hace, pues, al final, buscar objetivos de mejora, buscar maneras de hacer, de pulir tu trabajo. ¿Cómo lo hacías en tu caso en concreto? Me interesa. Sí, a ver, hay muchos profesionales, como tú sabes, que son mercenarios, entre comillas, ¿no? Llegan, Mm, hacen el mínimo, cumplen su horario y salen para casa, ¿no? Entonces, sí, ya sea jefe de prensa o sea fontanero, o sea, que a mí no se me caen los anillos trabajar de cualquier cosa, sino, por suerte, por ahora solo he trabajado de lo mío, pero si el día de mañana tengo que trabajar de otra cosa, no me importaría, ¿no? Pero ya trabajo de una manera, de una cosa o de otra, mi mentalidad sería la misma, ¿no? De, primero, mejorar yo cada día a nivel profesional, y si yo mejoro, va a mejorar mi empresa. O si mejora mi compañero u otro departamento, va a mejorar mi empresa y por ende voy a mejorar yo. O sea, para mí esa es la filosofía, ¿no? Y los objetivos, pues, tío, cuando no me los marcaban, pues te los tienes que marcar tú, ¿no? Lógicamente, en el caso de un jefe de prensa concreto, el objetivo principal es salir en los medios de comunicación. Entonces, si sales en 3, pues mañana quieres salir en 5. Si quieres salir en 5, el artículo que salga en mejor sitio, que salga más grande, más bonito. Que si es nacional, que sea internacional. Si es local, pues nacional. ¿Sabes? Yo te digo, yo entré en una época muy bonita donde ni siquiera había redes sociales en el Granca. Entonces, claro, crecer era fácil y difícil a la vez, ¿no? Porque empezar de cero no es fácil. Y sin ayuda, como fue mi caso. Pero en el momento que tú vas creciendo, pues tienes que ir marcándote topes, ¿no? Porque, como siempre se dice, ¿no? En la cultura popular, no, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y total. el club a nivel deportivo, institucional, pues ahí están los resultados. Y a nivel de comunicación, creo que los que hemos estado ahí estos años, pues mal no lo hemos hecho, ¿no? O sea, ha habido un crecimiento exponencial del equipo, que es lo de siempre. O sea, si los resultados no acompañan, la comunicación tiene que seguir saliendo. O sea, el equipo no solo tiene Claro. que ser cuando gana es fácil, no hace falta jefe de prensa. O sea, si el día que ganamos la Supercopa, yo voy a haber apagado el móvil. O sea, vamos a salir en todos sitios igualmente. Ahí todo lo va a entrevistar el larguero, la portada del Marca va a ser el Granca, en todos lados. Lo difícil es cuando los resultados no acompañan o cuando directamente no hay partido o cuando ya la comunicación se ha estancada, ¿no? O sea, que ese es otro paso. O sea, no te puedes conformar con lo que hiciste ayer. O sea, Claro. tienes que mirar otras vías de crecimiento, ya sea a nivel de comunicación y, como hablamos antes, de marketing, ¿no? Porque también hay que monetizar, ¿no? O sea, de poco te sirve tener muchos seguidores, mucho engagement, si eso no lo monetiza, ¿no? Que ahí estamos todas las empresas, ¿no? Claro. La panacea, ¿no? De descubrir cómo monetizar las redes sociales, que las empresas grandes pues lo tienen fácil, pues tienen 300.000 empleados para cada cosa. Si siempre ponemos ejemplo, una entrevista, un reportaje que vi en su día de la Community Manager, Social Media Manager de los Chicago Bulls, tenía 20 y pico personas a su cargo. O sea, solo Madre mía. para redes sociales. Entonces, claro, así cualquiera, ¿no? O sea, que así Claro. tiene un empleado para cada jugador. Y eso era hace unos años, ahora sabes. Pero claro, desgraciadamente el deporte profesional, en este caso el baloncesto en España, no está al nivel de la NBA, ¿no? Pero bueno, para mí no es excusa. Al igual que cuando un equipo pequeño juega ante un equipo grande, yo nunca he sido el agua de poner la excusa del presupuesto. O sea, de decir, no, que tiene más presupuesto. Son 11 contra 11, 5 contra 5 o 15 contra 15 ese rugby. El otro tiene 2 ojos, 2 piernas, 2 brazos, igual que tú. O sea, es prepararse para el partido y dar el 100% o la estrategia correcta. Pues en comunicación es igual. Seas 2 compañeros en comunicación o 26, para mí no es excusa. O sea, puedes crecer dentro de tu baremo, ¿sabes? Porque lógicamente con el presupuesto de Gran Canaria o un equipo ACB no vas a hacer lo que hace un equipo NBA. Es impensable. Claro.
Pero si tú te marcas mini retos, o sea, Mm. que eso es muy importante, como te decía antes, a nivel mental, yo quiero ponerme bien de aquí a 3 días. Pues esto es lo mismo, yo quiero conseguir de aquí a 3 meses salir en tal medio o subir seguidores o Claro. cambiar la imagen de la empresa en esto, o que en vez de hablarse de esto se hable de esto otro. Entonces hay que marcarse mini retos personales y de la empresa en este caso. Y a nivel más interno contigo mismo, Jota, yo sé que a ti te gusta escribir, te gusta reflexionar, te gusta revisarte. ¿Tú te dedicabas momentos a evaluar lo que escribías o el contenido que luego lanzabas o de qué manera hacías ciertas propuestas? ¿Cuáles eran un poco más hacia a tono interno, no tanto a lo que luego se salía y a esos objetivos más a nivel de alcance o de ir subiendo escalones hacia afuera? Los tuyos dentro, ¿cómo te los gestionabas? A ver, yo tengo una cosa buena y mala, que soy muy autocrítico, ¿no? Entonces, el primero que ve los fallos y se lamenta de los errores soy yo. Entonces, pues yo lógicamente pues me autoevaluaba, vamos, casi diariamente, ¿no? Ujú. Y tío, el secreto para aprender es equivocarse. O sea, mi padre siempre decía, se equivoca el que trabaja, ¿no? Y empapándome de todo. Yo me empapo, aunque no esté ligado al baloncesto, a nivel profesional, y me empapo de todos los deportes. O sea, yo puedo ser jefe de prensa del deporte, prácticamente el deporte que quieras, porque estoy al día, lo controlo casi todo. Ujú. Pues precisamente donde estoy ahora no lo controlaba, y ahora por suerte, después de más de un año, pues ya soy experto, entre comillas, ¿no? Del trail run. Pero lo importante es el conocimiento continuo y evaluarse, ¿sabes? Decir, pues esto lo he hecho bien, esto lo podría mejorar, que luego eso va paralelamente dependiendo de la libertad que te dé la empresa o el sitio que trabajes. Claro. Porque claro, yo puedo tener 300.000 ideas, la mejor idea del mundo, o 10 y 9 son estúpidas, Ujú. pero si la empresa o el gerente o el presidente no te da libertad para tú hacer tu trabajo, de poco sirve, ¿no? Lo que pasa es que hay que insistir en la vida, ¿no? O sea, a pesar de las frustraciones o golpes que te den, pues tienes que insistir si crees que es lo correcto. Y yo, por suerte, como jefe de prensa, excepto casos muy puntuales, he tenido la libertad para hacer y deshacer todas las propuestas, casi todas. Me acuerdo la primera vez que le puse una gafa con una cámara a un jugador en un entrenamiento, estaba en un partido fuera, que luego ya muchos clubes, muchas empresas lo hicieron Qué guay. viral. Me acuerdo en pretemporada cuando había webcam, cuando entré en el club en 2011, dimos varios partidos pretemporada en webcam con una calidad malísima, pero había cientos de aficionados viendo el partido, porque claro, cuando es algo nuevo o que nadie da, pues siempre la gente lo agradece. Qué bueno. Y pues siempre buscar ideas y mejoras, ¿no? Y en eso, tío, tuve la suerte y era donde estoy también de que me permiten proponer ideas y la mayoría ponerlas en acción, ¿no? Qué guay. Yo digo que no conozco a nadie que se haya tropezado estando sentado, ¿no? Y esto un poco también voy haciendo esas pruebas, poniendo tal error. Y al final, nos pongamos como nos pongamos, es la única manera de mejorar la exposición y siempre asentar ese malestar de la crítica o de lo que vaya viniendo, o de tú mismo saber que no lo has hecho todo lo bien que te hubiera gustado por los criterios que selecciones en ese caso, claro. Sí, la crítica que va ligado a lo que hemos hablado antes de la sociedad. Sí. Ahora hay mucha crítica por criticar, ¿no? O sea, crítica dañina. Luego está la crítica positiva. O sea, a mí si Claro. un aficionado, un periodista, un profesional me decía, pues esto se puede hacer mejor así, pues yo acepto la... Para mí no es una crítica, es un consejo más que una crítica. Y luego está la crítica de hagas lo que hagas, puedes echar rayos láser por los ojos como Superman, que yo lo digo muy a menudo, que si el que no te quiere valorar no te lo valora, al igual que por mucho que grites, el que no te quiere escuchar no te va a escuchar, ¿no? Pues para mí eso es básico, ¿no? La confianza mutua en una empresa. Si yo confío en ti, tú tienes que confiar en mí, si no, ¿Para qué? busca otra persona, campeón. Y Jota, ¿por qué crees que hay, esto ya es experiencia personal de nuevo, llevo ya, este es el episodio 118, y yo empecé con mucha ilusión este proyecto, también intentando que jugadores de ACB, en este caso, expusieran su visión, su perspectiva sobre el trabajo psicológico. Y los contactos que he ido teniendo con jefes de prensa de la liga han sido la gran mayoría, dejémoslo en cuestionables, ¿no? por ser políticamente correcto. Y tú me dijiste un día que tú siempre has intentado ayudar al que podía, o por lo menos a mí me encanta la asertividad. O sea, si tú me dices que no,
por las razones que sean, porque no es el momento, porque está lesionado, porque no le apetece, porque yo qué sé, por miles de cosas, a mí, genial, ¿sabes? Pero, o sea, el ghosting y las malas maneras no las compro, ¿sabes? No me gustan. Entonces, ¿por qué crees que...? También entiendo sus contextos, que al final son personas que están muy expuestas a que le escriba mucha gente y a tener que hacer un poco de puente, ¿no? Como el antivirus o el apagafuegos que tú has dicho, me ha encantado. Pero bueno, creo que hay una cosa que no se debería perder nunca por nada, que es la buena manera, por lo menos el decir La que humanidad. no claro, el decir que no o que sí, o que quizá, pero bueno, con un argumento que a mí me diga, vale, perfecto, pues te escribo. Yo por Sí, escribir 7 veces no va a ser. O sea, a mí yo soy insistente, no me si importa. yo fuera el jefe de prensa del Granca o de otro equipo y me lo hubieras Sí, pedido, la entrevista la hubieras tenido, eso te lo aseguro al lo sé, 200%. lo Yo sé. tengo la situación personal, yo muchas veces, no voy a decir el nombre, lógicamente, del otro jefe de prensa, cuando me pedían reportajes, entrevistas, tal, yo tengo la satisfacción y el orgullo, otros dirán lo que quieran de mí, yo me fui de Granca tras 13 años y pico, ninguna entrevista, cero, que me pidieron, se hizo toda, o sea, nunca dije que no. Unas se hicieron más pronto, otras más tarde, a veces porque el presidente, el directivo de turno, pues no quería o tenía una Claro. rencilla personal con esa persona. Pero todas las que pasaron por mí, imagínate cuántas fueron, todas se hicieron. O sea, entonces yo creo que eso me lo llevaré a la tumba, pocos jefes de prensa. Pues, entonces muchas veces me llamaban y decían, coño, fulanito, ¿por qué tú sí me das la entrevista? O sea, al revés, sorprendido de por qué yo le decía que sí. Y yo, pero ¿por qué te voy a decir? Yo lo doy a la vuelta, ¿por qué te voy a decir que no? O sea, tengo 12 Claro. jugadores, a veces 14, a veces 15. Lo típico, el director deportivo de turno, el entrenador no quería que el canterano hablara para que no se le subiera a la cabeza, lo típico, las tonterías Sí. del deporte profesional. Pero bueno, quitando esas excepciones, o sea, y en este caso, que es una conversación sin ninguna maldad, sin ningún objetivo ni sacar exclusiva, o sea, ese sobreproteccionismo de no, o sea, si fuera por los clubes, las empresas, los jefes de prensa, los jugadores no saldrían en ningún sitio. Porque dicen, vamos a cobrar lo mismo, lo que hablábamos antes, vamos a Ya. tener el mismo impacto. Es lo que pasa en los clubes grandes, Madrid y Barça, al revés. O sea, ¿cuántas entrevistas de Mbappé vemos? Ninguna, el mejor jugador del mundo. Eso en NBA, NFL y tal, es impensable. O sea, que LeBron Eso es James... lo que me molesta. Eso es lo que me molesta. Que luego LeBron tiene un podcast, ¿sabes? Que es como, tío. Claro, O es que sea, dices no tú, sé, un pero término porque medio por lo yo, menos, yo ¿sabes? pongo el ejemplo, el deporte que más está creciendo de 3, 5 años aquí, el único deporte que no paró en la pandemia, ¿cuál fue? La UFC, que es un deporte que era ultra mega minoritario, muy violento, que incluso estaba prohibido en algunos países, en Estados Unidos sigue prohibido en algunos estados, en Francia estaba prohibido hasta hace 2 días, y ahora es una de las potencias Francia, y han hecho un evento en París. ¿Cuál es la diferencia entre ese deporte y todos los demás deportes? Y yo lo intenté explicar en mi anterior trabajo y lo estoy intentando explicar en el actual. Que tú los embedded, ¿no? Los insights, ¿no? Sí. Atlético de Madrid lo hace tal. Pero son insights de lo que les interesa. Aquí es, o sea, tú ves un luchador que no conoces de nada, brasileño, portugués, tal, desayunas con él, comes con él, conoces a su madre, conoces a su entrenador, si está entrenando patadas, si está corriendo en un campo, si está nadando, lo conoces todo. Son capítulos de 8 o 9 minutos donde te presentan a todos los luchadores. Entonces, esa cercanía, es a mí, en mi opinión, es lo que ha hecho que ese deporte vaya creciendo porque es lo de siempre. O sea, si tú ves a Carlos Alcaraz, sí, una entrevista, ¿qué va a decir Carlos Alcaraz? Estoy muy contento, estoy muy feliz porque he ganado, estoy triste porque he perdido. Hay que mejorar. Hay algunos deportistas que tienen un montón de gente, un aura, una carisma especial, pero la mayoría no lo tienen. O sea, los futbolistas son futbolistas por algo, porque su oratoria, su comunicación no es top. O sea, ellos son buenos con un balón, igual que los jugadores de baloncesto. Los jugadores de baloncesto tienen otra cultura de la mentalidad, por suerte la mayoría, la gran mayoría, hablan súper bien, pero no suele ser lo habitual en el deporte, ¿no? Entonces, pues, el abrir, o sea, tienes que abrir puertas, porque si tú siempre abres más puertas, tu tope es el que es. Pero yo entiendo, o sea, yo que están los dos sitios, yo entiendo la postura de ellos, pero no la comparto. O sea, yo nunca lo haría. Es más, yo me peleé internamente muchas veces por lo contrario, porque yo tenía una mentalidad de apertura, de abrir, y a mí me decían que hay que cerrar. Y yo, ¿pero por qué? No, cuando se pierde no hay que hacer entrevistas. ¿Pero por qué? Porque el jugador va a criticar al entrenador tal, vale, yo lo entiendo. Coño, pero si hablas con el jugador y se lo explicas, es como yo hemos hablado, hay temas que yo a lo mejor no quiero hablar, o temas que vamos a hablar y te voy a decir hasta aquí. Vale, Claro. ya está, para eso somos personas y nos entendemos, nos escuchamos. Sin Pero problema. el decir no de antemano o directamente hacerte ghosting, pues Claro. eso no está bien, porque al igual que tú hoy estás en este lado y yo estoy en este, al día de mañana pues al revés, tú me vas a necesitar a mí.
Entonces, y cuando tú ¿te acuerdas cuando te escribí y no me contestaste? ¿Sabes? Por eso te digo que la vida es muy... Estamos todos interconectados, ¿no? Y más en el deporte del básquet que todos nos conocemos, ¿no? O sea, pero bueno, que no me sorprende lo que te ha pasado porque... Sí, luego te desgraciadamente suele voy ser a habitual. te voy a un tema diferente en formato, pero que cumple la misma función. Yo cuando empecé el podcast, los primeros 40 o 50 episodios, pues siempre que hablaba con un jugador, que en este caso, por como te he contado, comprenderás que la gran mayoría eran de LEV, pues jugadores que han sido compañeros míos, o jugadores que conozco que son amigos de amigos, ¿no? Pues muchos, han pasado por aquí muchos jugadores y muchas jugadoras de LEV Oro, de LEV Plata, de Liga 1, de Liga 2. Y yo siempre mencionaba en Twitter y en Instagram, siempre cuando subía el episodio, mencionaba al equipo de ese jugador o de esa jugadora. Y Jota, no te exagero que creo que solo fue un equipo que ni me acuerdo el que me compartió la historia o el tweet, y los demás era o ghosting o me dejaban en visto o nada, ¿sabes? Y era como, tío, o sea, yo lo entiendo y digo, a ver, a mí como aficionado de, yo qué sé, de Albacete Vázquez, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. A mí me gustaría conocer una perspectiva distinta, que además mi podcast pues muy conversacional, no, ni mucho menos por echarme flores, pero se conocen perspectivas diferentes de los jugadores, de qué opinan de ciertos temas, no un podcast deportivo, no cumple la función técnico-táctica del deporte. A mí me gustaría escucharlo, ¿sabes? Y ver que los clubes no hacían ningún tipo de esfuerzo, no sé, por mencionarlo o por compartir ni siquiera una simple historia. Y ya lo dejé de hacer. Lo dejé de hacer porque digo, bueno, no sé, o sea, es que no entiendo tampoco Eso está ligado a lo la primero que dijiste tú cuestión, del ¿sabes? beneficio personal. O sea, dices, no me va a aportar ¿qué beneficio me va a aportar hablar con Javi? Yo lo tengo claro, pero si no, es lo que te digo, si no lo ves, no lo ves. Entonces, pero porque tenemos otra maldad, el ser humano, de no ponernos en la situación de otra persona. O sea, digo, coño, tú lo estás haciendo con toda buena ilusión, encima aportando tu conocimiento y tu conversación. Digo, ¿qué hay de malo en darle bombo, darle publicidad? ¿Sabes? Si Si es no, que no además ni estás es por mí, hablando Jota, de Watergate ni de claro. corrupción ni de nada. O sea, Si es que además ni es por mí, si es porque te estoy dando contenido. O sea, me refiero, tienes una entrevista a un jugador que no ha tenido que hacer nadie de tu contexto ni de tu prensa y... O sea, es que además es por ti, ¿sabes? Ya por aunque lo hagas por una cuestión egoísta, es que me da absolutamente igual. Si yo no es porque llegue a más gente, por más visualizaciones, es decir, coño, te estoy dando en bandeja una charla tranquila con uno de tus jugadores. Y no sé, o sea, cosas que no... Dejé de pelearme con el preguntarme por qué y simplemente continué, porque es algo que no voy a entender jamás. Y, Jota, te quería preguntar cómo gestionabas el tema del móvil, de los estímulos, tu tiempo fuera, ¿te ponía algunas limitaciones? Entiendo que es un contexto muy, muy, muy jodido en esto. yo ahí lo intenté todo. Intenté tener dos móviles, uno personal y uno profesional, y era un fracaso porque al final mi móvil personal, pues lo tenía todo el mundo, un jugador se lo daba o lo que fuera. Ya. O se confundía, creía que estaba el personal. Tal. Cuando tenía días libres, a veces intentaba desviar el móvil a mi compañero, directamente en el móvil, decirle, mira, te van a llamar a este. Me siguen llamando a mí porque yo era el jefe de prensa, era cara visible, ¿no? Como te dije al principio, no solo entrevistas pasaban por mí, o sea, cualquier tipo de situación rocambolesca que te puedas imaginar, llegó a pasar por mí. Entonces, es imposible. O sea, y además hemos llegado a una época de... Porque aunque tú tengas modo avión, te escriben por WhatsApp. Si quitas el WhatsApp, te escriben por Instagram. Si no, te encuentran por Twitter. ¿Sí? Hay compañeros de profesión que sé que no tienen redes sociales, no tienen Twitter y tal, pero al final, ¿sabes? Como tú no te pongas tus límites, pero cuando no era uno de fuera, le hacía falta a uno de tu empresa, por lo que fuera. ¿Sabes? Entonces era imposible, porque era un trabajo muy jodido porque al ser fin de semana del partido, el lunes, se supone... Yo siempre decía lo mismo. Otra conversación, reflexión con un presidente, gerente de turno. Y si yo trabajo lunes a viernes como mi compañero de oficina, pero también trabajo sábado y domingo como el equipo libra el lunes, pero yo tengo que ir a la reunión a las 9 de la mañana. Entonces, cuando el equipo libra, yo no libro, cuando la oficina libra, yo no libro. Entonces, nunca libro. Entonces, y eso, vamos, ahora, bueno, cuando estaba in situ era obvio y ahora también no compensa, ¿no? Porque dices tú, la cabeza y la salud, pero por mucho que luego tengas 15 o 30 días de vacaciones, la bolsa, la mochila que llevas ahí cargando ya, o sea, está destrozada la espalda, ¿no? Por usar metáforas. Tal cual. Pero digo, tienes que marcar tus límites muy bien. Ahí también es básico pues tener uno o varios compañeros que delegar, ¿sabes? Que no es fácil encontrarlo.
y entonces poder desconectarnos, decir, mira, ahora es tiempo para mi familia, ahora es tiempo para mí, y que encima es una profesión que está mal visto, ¿no? Que un jefe de prensa se vaya al gimnasio, que un jefe de prensa desconecte el móvil 2 horas, parece que está haciendo mal su trabajo, o parece que es un mal jefe de prensa. O mira, que no me ha contestado. Coño, si ves que te lo contesto todos los días, a los 2 minutos, a los 5 minutos y no te contesto, pues será que estoy librando, estoy descansando como cualquier ser humano, ¿no? Pero, digo, eso es... Yo lo intenté todo y no es una cosa que nunca conseguí sacar adelante, ¿no? Es pelear contra un mastodonte. Y Jota, por cerrar, te quería preguntar, me has hablado de que a veces te levantas de madrugada a escribir cosas, pues buena idea y demás. Yo sé que a ti te gusta mucho consumir contenido pues, desde lectura hasta entrevistas, vídeos. No, solo hay que meterse en tu timeline para ver la cantidad de reflexiones interesantes que compartes, aparte de lo que tengas de puertas para adentro a nivel de hábitos y intereses de lectura. Y yo te quería preguntar por qué papel ha jugado para ti en todos estos años y actualmente el consumo de arte como foco que mejora la salud mental. Desde mi punto de vista, creo que leer, visitar museos si te gusta, ver cuadros, cualquier consumo de arte, la música, las películas, obviamente el cine y las series, si se hace desde un punto de vista consciente, que cada vez más pasivo, ¿no? Yo me pongo esto de fondo y hago otra cosa, o estoy con el móvil y tal. Si desde un punto de vista consciente, creo que es una manera de aterrizar ideas, de darle nombre a cosas que sientes, de encender bombillas, desde mi punto de vista brutal. Yo te quería preguntar cómo has ido construyendo tú esta... Me decías que de pequeño devorabas los libros, entiendo que viene de ahí, pero si te lo has llevado también al tema de escribir, por ejemplo, de que escribas no solo de cosas profesionales, sino también sobre ideas tuyas, preocupaciones y demás, y cómo un poco tu gestión de lo que es el J personal en relación a ese afán por consumir arte de diversos tipos. A mí mucha gente me pregunta cuando subo a las redes sociales o Instagram, ahora cuando veo una película y tal, le pongo nota o pongo comentarios. Y mucha gente pregunta, ¿cómo tienes tiempo de ver películas o series? Digo, es que si tú no sacas tiempo para escuchar música, películas, series, estaríamos locos. Para mí estaríamos todos locos ya. Que estamos cerca, ya está todo el mundo loco. Pero digo, para mí yo siempre digo, sin música, yo no... O sea, había muchos momentos de mi vida amargos, malos, que sin la música es que me ha sacado. O sea, para mí lo más importante es la música. O sea, por la melodía, por donde me traslada la música a nivel mental, por las letras, por las reflexiones que me llevan las letras, porque las letras me siento identificado por mil motivos. Desde muy joven, siempre que tenía un problemilla, la música es más importante. Y luego, bueno, yo es que soy un friki, un enfermo de consumo deporte, series, películas. Lo que más me da rabia, que ya no escribo tanto como me gustaría, cuando tenía más tiempo. Eso sí es un gran debe. Leer también he bajado, pero sigo leyendo bastante. Pero escribir es lo que tú decías, ¿no? No solo escribir de periodismo, de crónicas previas, tal, que eso lo hacemos ya de manera autómata los que muchos años llevamos en ello, sino cualquier tontería, reflexiones o tal. Yo tengo por ahí un montón de libretas de frases mías propias, que poca gente las ha visto, pero todos decían lo mismo, ¿no? Dice, se creen que son frases de escritores famosos. Bueno, no, son mías. Y eso lo he perdido, ¿no? O sea, me da rabia, me molesta de mí mismo, pero tío, uno llega hasta donde llega, ¿no? Y sobre todo la cabeza es inteligente, valga la redundancia, ¿no? O sea, sabe dónde enfocarse en cada momento de la vida, ¿no? Por lo mejor yo estoy en un momento más abierto a chupar, a empaparme de conocimiento más que exportar mis ideas, ¿no? Pero bueno, me encantaría retomar esas, ya sea frases. Yo escribía muchos cuentos de pequeño, cómics, que curiosamente algunos cuentos, luego cuando he sido mayor han hecho películas o series con una idea muy parecida a la que yo escribí cuando era pequeño. Sí, me ha pasado varias veces. Y, por ejemplo, yo me encantaba la música desde muy pequeño por mi hermano, que me metió Guns N' Roses, Iron Maiden, todos esos grupos de pequeños. Y ahora, curiosamente, yo escucho música más heavy, más punk, más rock, y mi hermano escucha música más suave, pero de pequeñito siempre me lo metía. Incluso me daba miedo las portadas de Iron Maiden, que eran así calaveras y monstruos, me daban un poco de miedo, pero la música me gustaba. Pues yo escribí un cómic tal, que igual lo tendrán a un lado, con dibujos y demás, porque me encantaba también dibujar, de un grupo de música que secuestraba era algo parecido, como que secuestraba una cadena de radio para que pusieran su canción. Pues luego, unos años más tarde, sacaron una película que encima son protagonistas famosos, Steve Buscemi,
Brendan Fraser y Adam Sandler cuando eran jóvenes, Ujú. que iba sobre eso. Era exactamente el mismo. O sea, y tengo varios casos, es el más concreto. Y demás, entonces, tío, la cultura y el arte para mí es básico, ¿no? Para liberar la mente, porque aparte de hacer deporte no se me ocurre otra manera de... O sea, hay gente que le gusta hacer de fiesta, de evadirse de la vida, porque lo que siempre, trabajamos de lunes a viernes y mucha gente llegamos al viernes ya que parece fin de año, ¿no? O sea, hay gente Vomitado. que llega, yo conozco amigos y familiares que llegan los viernes y los sábados y si no se toman 45 cervezas, pues no son ellos, pero lo están haciendo de manera automática, ¿no? Porque para olvidarse de todo lo que ha pasado el lunes a viernes en el trabajo, de tantas horas que estás ahí sentado en un ordenador, es la única manera de evadirnos. Yo utilizo otras vías de escape, que en mi caso es eso, siempre o ver series, películas, la música, desde que me levanto estoy escuchando música hasta que me acuesto, escuchando grupos nuevos, grupos antiguos, investigando grupos de países raros. Qué O sea, bueno. en eso soy un friki total. Sí. Y en el deporte, pues ya, como te decía, ¿no? Veo Claro. todo tipo de deportes. Ahora con una niña más complicado, pero por suerte en mi trabajo actual, pues tengo un horario, cosa que no tenía anteriormente. Entonces, todo organizarse. Y días libres como hoy, que Ahí tampoco está. solía ser habitual. Jota, ¿alguna frase de esas que tengas bien guardadas que puedas o quieras compartir para cerrar? A ver, una frase. eh, a ver. O idea o de estas cosas que ibas construyendo y que... Yo tenía, hablando de, o sea, te iba a decir una, pero te voy a decir una más, algo más personal todavía. Yo Ah, cuando era genial. pequeño, dormí, o sea, la habitación que compartía con mi hermano tenía una frase en el techo de la habitación escrita por mí, que igual la gente, Hostia. bueno, aparte que decían, loco este que hace escribiendo frases en las paredes, ¿no? Porque yo de pequeño me daba mucho al coco, ahora también, pero de pequeño. Y yo escribí una frase en el techo, y la frase es un poco agresiva además, pero te la voy a decir, que es: la vida es una mierda que en vez de ser pisada te va pisando lentamente. O sea, a saber por qué lo escribí en su día, o seguro que algo me pasó, alguna tontería, pues cuando somos jóvenes, pues cualquier cosa nos parece el fin del mundo, ¿no? Pero esa frase es la que tenía yo en el techo. Cada vez que me levantaba por la mañana me acostaba, siempre la veía en el techo. ¿Sabes? Y es una frase que se me ocurrió en su día. Tengo muchísimas, pero esa es la que me ha venido a la mente. No queremos cerrar, obviamente, con un toque amargo esta conversación, Jota, así que obviamente te agradezco que la hayas compartido. Me parece la hostia que ya desde tan pequeño tuviera ese mundo interior y que lo exportaras, ¿no? Como has dicho, y que ojalá pronto pues encuentres los tiempos y los timings para ir recuperando poquito a poco esas facetas que creo, desde mi punto de vista, la escritura, por quedarnos con eso en concreto, es maravillosa. Y Jota, poco más que agradecerte de verdad el rato que hemos compartido. Me ha encantado conocerte más, escucharte, conversar. Y te dejo el micrófono abierto para que concluyas, cierres y claudiques este episodio 118 de Psych and Roll. Nada, por mi parte, darte las gracias, no solo por la conversación de hoy, sino por otras conversaciones y momentos que hemos compartido, como sabes. Y nada, que en mi caso, entiendo que es recíproco, esto no acaba aquí, ¿no? O sea, cualquier cosa a nivel personal, profesional que necesites, aquí me vas a tener, porque aparte noto una conexión mutua muy positiva, ¿sabes? Y creo que nuestros pensamientos, nuestras ideas van en paralelo. Y nada, y simplemente que no, y ya esto es un consejo personal, que por muchas trabas o puertas que te pongan jefes de prensa, jugadores o quien sea, que lo sigas intentando, ¿sabes? Que no... Y si algún día te puedo ganar un caso concreto, aquí me tienes también. Y que esto es muy necesario, que a lo mejor las charlas se van, en mi caso, 1 hora y 16, creo que vamos ya. Sí. O sea, la gente ya no suele consumir este tipo de contenido tan largo. Hay gente que sí. Yo, por ejemplo, muchas veces pongo un podcast para evadirme la mente, como si estuviera en la conversación yo. Pero que es necesario, ¿no? Hablar. O sea, hablar y escuchar. O sea, para mí es importante escuchar que hablar, por supuesto, porque la única manera de aprender es escuchar a otra persona. Y nada, animo a la gente primero que escuche tu podcast y segundo, pues que se anime a participar, ya sean jugadores más o menos importantes o personas ligadas con el baloncesto, que hay muchas. Y de todo el mundo, tío, de todo el mundo, hasta el más malo o el más tonto, yo he aprendido cosas. Así que mucha suerte y muchas gracias por este rato.
never be ashamed of wanting to be a better you, period.